Hola, gracias por acompañarnos hoy en este día tan especial para todos, no solo los miembros, especial no solo para los miembros de la Cátedra Libre, sino para cada uno de los que llevamos a los caballos en nuestros corazones y que somos apasionados por este noble animal. Hoy quiero compartirles un poco y conversar acerca de lo que es el pasado, presente y futuro del caballo criollo venezolano y de las perspectivas que tenemos de mediano o largo plazo desde la Cátedra Libre para el Estudio y la Conservación del Caballo Criollo. Me honro en presentar esta presentación considerando el avance que ha tenido este noble caballo y las personas que han intervenido en que esto hoy sea una realidad. Para todos ellos, mis saludos, igual como saludo a cada una de las personas que está viéndonos en este momento. Comenzando un poco esta presentación, pasado, presente y futuro, en un resumen, pudiésemos comenzar hablando que nuestro caballo criollo se originó hace 50 años, hace 50 millones de años en el periodo Eoceno con el Eohippus, pero no tenemos el tiempo ni es el objetivo de esta presentación. Donde sí pudiésemos comenzar a narrar la historia del noble caballo criollo venezolano en esta época de la conquista, de la llegada de los españoles a América, pero también podemos profundizarla un poco más en la época de la independencia de nuestro hermoso país. Pero para efecto de la presentación vamos a comenzar a hacer un recuento en el que empezamos en 1493 con el ingreso de los caballos a América por los españoles. Luego, 30 años después, que ingresa este caballo a Venezuela a raíz de la fundación de la ciudad de Coro, de la vela de Coro, en el norte de nuestro país. Podemos hablar después que el rol que tuvo 300 años posteriormente en el rol importante o protagónico en la independencia de Venezuela. Y podemos hablar, inclusive ya 170 años posterior a nuestra independencia, que en 1980 se inician los estudios para el estudio de la conservación del caballo criollo venezolano por un ilustre venezolano que es actualmente el director de orquesta de todo esto que estamos haciendo alrededor del caballo criollo venezolano y el cual este es el legado que él nos está dejando y por el cual debemos darle reconocimiento hoy, mañana y siempre. Y se trata no nada menos que el doctor José Luis Canelón Pérez. Continuando un poco con nuestro recuento, también el motivo de celebración, además de estos 40 años de labor, de lucha del profesor Canelón, que en el año 2000, la fundación de la Cátedra Libre para el Estudio y la Conservación del Caballo Criollo Venezolano en la UCLA. Y de ahí en adelante comienza mi historia con el caballo criollo venezolano. Y es como se formaliza, se le da ese carácter institucional a través de la universidad. Luego, ya para este año, tenemos la dicha de que en el mes de febrero fue declarado el caballo criollo venezolano como la raza equina nacional. ¿Sí? Se le dio carácter de raza, ese reconocimiento que venía necesitando este noble animal para tener la formalidad en el país. Y eso se lo debemos también a este insigne venezolano que es el doctor José Luis Canelón, que desde hace 40 años viene trabajando con el tema. Y para este año también tenemos previsto la creación de la Sociedad Venezolana de Criadores y Propietarios de Caballos Criollos Venezolanos. Entonces, todo este recuento no es más, resumiéndolo, que 500 años de historia, de adaptación y supervivencia, en el que podemos hablar del caballo en dos etapas, una previo a la conquista y otra previo a la conquista de Venezuela y otra en la independencia de Venezuela. Pero vaya que son 500 años de consolidar genes, de adaptación a nuestro medio y de supervivencia, porque en el medio donde se desempeña o se ha desarrollado esa adaptación de este caballo criollo son climas extremos, destacando dos climas bien diferentes, como el llano venezolano, en el que tiene dos periodos críticos,
un verano y un invierno, un verano en el que poca comida y un invierno en el que hay mucha comida, pero también mucha agua, en el que le toca casi que bucear o le toca bucear para conseguir su alimento. Entonces, es un caballo que tiene, o también como en la zona de Mérida, en el cual tiene que luchar con fríos, intemperies y mínimos o nulos cuidados para sobrevivir en zonas de páramo y casi páramo desierto entre frailejones. Allí está nuestro caballo criollo venezolano. Entonces también podemos hablar de que desde 1980 hasta hoy, 40 años de estudios que se ha hecho. Pero vamos a profundizar desde el 2000 en adelante, considerando que es el cumpleaños número 20 de nuestra cátedra libre para el estudio y la conservación de este caballo, de este noble caballo criollo venezolano. Entonces, ¿qué hemos hecho en la cátedra desde el año 2000 que comenzamos este recorrido, esta historia? Básicamente tres temas fáciles de describir. En el que primero la organización de información, que bien hay poca, pero no estaba organizada, estaba un tanto dispersa. Ahí trabajamos bases de datos de investigación y de la extensión que se ha hecho de este ejemplar del caballo criollo para preservar la memoria e información que se tiene y que se genera a partir de esta fundación, de esta cátedra. El segundo y en el medio, y importantísimo, el pilar de definir el perfil morfológico de la raza. Se han analizado, se han medido, se han caracterizado milimétricamente más de 300 caballos, con 27 medidas morfométricas de toda su anatomía, además de innumerables trabajos de investigación y diferentes universidades nacionales e internacionales. Todas las facultades de ciencias veterinarias del país están relacionadas de una u otra manera con la cátedra para estudiar de una u otra manera el caballo criollo venezolano, además de otros trabajos que se han hecho con otras universidades en esta trayectoria. También tiene carácter institucional a través del reparo, lo que da nuestra alma mater, que es la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, que sin el apoyo, sin la institucionalidad que es esta universidad, a lo mejor poco de esto fuese posible hoy en día. La planificación y rectoría de las líneas de investigación y trabajo, y además la caracterización genética, en el que junto de la UCLA a la Universidad de Texas se ha logrado caracterizar genéticamente el ADN de nuestro caballo criollo venezolano. Y todo esto se ha ido difundiendo a través de las 5 jornadas que hemos realizado del caballo criollo venezolano. Jornadas en las que exponíamos todos los trabajos de investigación que se estaban desarrollando o que se desarrollaban o que se iban a desarrollar sobre este insigne animal que hoy nos reúne aquí en estas conferencias. Entonces, de esto que hemos hecho, vamos a pasar ahora al presente y futuro. ¿Qué vamos a hacer con nuestro caballo criollo venezolano? Entonces, partimos de la gestión institucional y formal que le ha hecho la Cátedra Libre en cuanto a todo el trabajo que le describí a continuación y que mis compañeros en las anteriores presentaciones también describieron muy bien. Hablamos también de la fundación de la Sociedad Venezolana de Criadores y Propietarios de Caballos Criollos, que está en proceso. Hablamos de la necesidad también, hablaremos también de la necesidad y la oportunidad que hay en el desarrollo, la fundación de centros genéticos de caballos criollos venezolanos a lo largo y ancho del país para formalizar y para crecer en este trabajo. Y también el rol de los criadores y usuarios de caballos criollos venezolanos que tendrán para que este insigne animal en lo sucesivo pueda tener su sitial de honor y muchas otras ventajas y beneficios que puedan tener conforme se organice y se dinamice esta gestión. Entonces hablamos del futuro y en este sentido podemos desglosar en que la raza ya tiene un nombramiento oficial, en nuestra raza equina nacional. Debemos trabajar, desarrollar, fortalecer, consolidar los registros genealógicos de los caballos criollos venezolanos, donde quiera que estén, bien sean los del núcleo merideño, los del Apure, los de Táchira, los de cada uno de los estados del país donde podamos caracterizarlos y definir que son caballos criollos
venezolanos. También de establecer un censo de la población y núcleos de cría que se deban establecer para estos ejemplares en estado de pureza racial. La cátedra libre mantener las líneas de investigación, la conservación y la sostenibilidad de ese recurso genético, que como bien lo dijo el profesor Canelón, es un recurso genético muy vulnerable y que todo lo que estamos haciendo o estructurando en todo esto es buscando darle la sostenibilidad, la fortaleza en el futuro. Y la promoción y buenas prácticas equinas también va a ser labor de la Cátedra Libre como ente institucional y de investigación y de difusión de las mejores prácticas para este desempeño de este animal. Hablamos también de la sociedad de criadores y propietarios que tienen un rol y unas responsabilidades bien importantes y críticas para la preservación de este animal, como son tener la gobernanza y la ética en la cría y la sostenibilidad de esta raza, las líneas de trabajo y deportes que se puedan o se van a establecer, se van a desarrollar, porque si bien hoy no tenemos organizados campeonatos, pero mañana pudiese ser que estamos organizando competencias o campeonatos en el que el caballo criollo sea el protagonista, bien sea competencias de las diferentes deportes ecuestres que hay o haciendo memoria o competencias culturales de las que se desarrollan en muchas zonas del país, como son competencias, carreras cintas, barriles, que culturalmente acompañan la idiosincrasia de cada una de las comunidades en las que este caballo criollo venezolano se ha desarrollado. También hablamos de tener toda la documentación legal y ética que debe ser uno de los compromisos de esta sociedad de creadores y propietarios, que este caballo criollo, en la medida que pueda tener mayor documentación, mayor soporte legal, eso va a fortalecer el desarrollo de nuevas áreas de trabajo de este caballo criollo. Hablamos de los centros genéticos como centros de reservorio o de multiplicación de esta genética, de estos recursos genéticos, y que deben ser los que preserven de esa genética de mantenerse en estado de pureza. Promover la cría y las líneas genéticas, fomentar el uso genético sostenible en función de lo que decida la cátedra, de lo que se decida como raza. También hablamos de los roles de responsabilidad de los propietarios y usuarios, que muchas veces estos usuarios pueden ser esos llaneros que hacen vida en las fincas, en las ganaderías de Venezuela, o también coleadores o cualquier otro atleta que tenga el caballo como parte de ese binomio en los diferentes deportes que se ejecutan. La gestión y cría sostenible y sanitaria, la preservación sanitaria es importante, ya vamos a ver por qué. El manejo etológico y en bienestar animal, de que cada usuario sepa cómo debe manejar, cómo debe tratar este animal, sin que se afecte su bienestar y su sostenibilidad. Entonces, de eso que estamos viendo, vamos a dar un giro a esta presentación y voy a explicarle en unos minutos eh, esta herramienta gerencial que aplicamos para definir el del presente y el futuro del caballo criollo venezolano. Y no es más que una matriz DOFA y que pretende ver o analizar inicialmente, hacer un análisis a lo interno y a lo externo de las debilidades, de las fortalezas, de las amenazas y las oportunidades que hay alrededor de esta raza, de este animal, de este conjunto de atributos que tiene este noble animal. Entonces, esta es una herramienta gerencial que se utiliza y conforme cambia o se modifica el entorno, hay que reevaluarlo para definir estrategias que permitan un desarrollo sostenible, un desarrollo de acuerdo a la ambición que se tenga como futuro. Entonces podemos tener unas estrategias de sostenibilidad en las que mantener o podemos desarrollar estrategias en las que vamos a lograr crecer o sencillamente reducir el caballo criollo, pero todo nace de este análisis. Entonces, hoy tenemos un análisis como es una situación
nueva que estamos presentando, pues, el reconocimiento de la raza, los 20 años de la cátedra, la incorporación de la sociedad venezolana, de criadores y propietarios. Después también tenemos el tema de los centros genéticos y los usuarios y propietarios. Entonces, estamos dando todo un soporte, un basamento para que este caballo criollo ya descanse y tenga mucho más soporte donde desarrollarse y donde crecer y donde preservarse sobre todo. Y era lo que les transmitía en la lámina anterior. Entonces, de esa presentación vamos a trabajar en este análisis, a esta matriz DOFA, y entonces de este análisis, cuando nosotros tenemos estas debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas, empezamos a hacer un cruce, ¿sí? Y ese cruce no es más que, por ejemplo, definir unas estrategias de supervivencia. Y esto lo logramos contrastando o cruzando las amenazas con las debilidades. ¿Qué son esas vulnerabilidades que hablamos que puede tener el caballo criollo? ¿Cuáles son esos riesgos más latentes que están allí que ponen en peligro la supervivencia o la sostenibilidad de este recurso? Entonces, en las amenazas vemos sobre todo riesgos, ¿ok? Y entonces, en cuanto hacemos ese cruce, también podemos hacer el siguiente paso, es cruzar las amenazas, los riesgos que están inmersos en esas amenazas con las fortalezas. Y definimos así lo que son las estrategias defensivas. Igualmente, luego nos pasamos a las oportunidades como tercer paso y cruzamos las oportunidades con las debilidades identificadas. Y es así como nacen las estrategias adaptativas. Y luego, al cruzar las oportunidades con las fortalezas, nos va a dar como resultado las estrategias ofensivas. De aquí de esto, luego hay que aplicar otra herramienta gerencial que es establecer planes de acción y establecer también objetivos que nos permitan hacer monitoreo de estas estrategias. Y así como aplicaremos, que lo vamos a aplicar más adelante, el ciclo PHBA. Pero les voy a mostrar un poco el resultado de esta matriz que, que levantamos. Priorizamos los 3 o 4 puntos más importantes en cada tema. Es así como tenemos las amenazas, las oportunidades, las debilidades y las fortalezas. Entonces, como les dije, al contrastar unas con otras, vamos a definir estrategias. Entonces, muy seguramente que ustedes que están viendo esta presentación son conocedores del caballo, de su entorno, de su contexto, y van a identificar muchas otras. Nos dejan sus comentarios, nos dejan sus preguntas, que eso va a enriquecer este análisis, esta matriz, y va a seguramente enriquecer la gestión que vamos a estar haciendo. Esa es la invitación que dejo sobre la mesa. Entonces, fíjense que de las amenazas y las debilidades hemos levantado 4 importantes estrategias, en la que antes de llegar aquí, quiero hacerles invitación a que se sumen, a que sumemos esfuerzos, a que hagamos sinergia, porque todo esto requiere esfuerzo, dedicación y trabajo en equipo. Necesitamos más personas que se sumen a esta iniciativa. Entonces, porque todas estas estrategias van a requerir multiplicación de esfuerzo, multiplicación de voluntades, multiplicación de resultados en cada una de las zonas del país. Entonces, entrando en materia, fíjense, y este, digamos, es mi mejor aporte a esta presentación y de cara al futuro de la raza, en el que levantamos estrategias. La primera de supervivencia es la diseñar e implementar un plan sanitario preventivo obligatorio. ¿Esto por qué? Porque vemos riesgos importantes como la falta de apoyo oficial para consolidar la raza y las enfermedades infectocontagiosas. Pero si vemos esto, también vemos que hay una erosión genética con los mestizajes y cruzamientos no organizados. Entonces, cuando vemos esto, lo cruzamos con debilidades, en la que vemos las dificultades que enfrenta este caballo con las enfermedades infectocontagiosas. Hablábamos del llano venezolano, sobre todo en el invierno, cuando la plaga hace estragos y enfermedades que conocemos, como la anemia infecciosa equina, la tripanosomiasis, hacen mengua en nuestros rebaños de caballo criollo. Entonces, por eso la necesidad de diseñar e implementar un plan sanitario preventivo obligatorio y que podamos
no por obligatoriedad, sino por preservar nuestro caballo, cumplirlo y enriquecerlo, si se quiere. La segunda estrategia que identificamos es desarrollar y promocionar las virtudes de la cría del caballo criollo venezolano. Como lo decía mi compañero Julio Vargas antes que yo, y igualmente el doctor Canelón, es la herramienta más económica y más sostenible para el trabajo de la ganadería venezolana. ¿Por qué? Porque no requiere tanto cuidado, porque está adaptado al medio y porque su modelo de crianza así lo demanda. Entonces, es la herramienta más económica que tenemos, pero entonces tenemos que desarrollar y promocionar estas virtudes del caballo criollo, porque hay la percepción de considerarlo inferior. No, vamos a cruzarlo con un cuarto de milla, vamos a cruzarlo con un árabe, para así obtener un caballo mejor. No, señores, esto no es así. El caballo criollo en su estado natural y puro demuestra con creces de que es la mejor opción para las ganaderías en Venezuela. Y la tercera estrategia, conformación de núcleos por estados o regiones del país en la que se pueda promover no solamente la cría, sino también hablábamos de deportes, hablábamos de todas las iniciativas que podemos hacer alrededor del caballo criollo. Y la cuarta, levantar proyectos para obtener fondos de organismos multilaterales que permitan continuar o fortalecer ese estudio, esa conservación, esa preservación de nuestros recursos genéticos, porque como bien lo decía el doctor Canelo en su presentación, está en riesgo de vulnerabilidad. Entonces, de estas estrategias de supervivencia pasamos luego a las siguientes, que están en amarillo, y es la campaña de comunicación destacando fortalezas y manual de cría del caballo criollo venezolano. Y la segunda, desarrollar y proponer al Ejecutivo y entes oficiales la aplicación del protocolo sanitario obligatorio de caras a que se involucren en la cadena para hacer una campaña, a lo mejor no con la envergadura la que tiene la fiebre aftosa, pero sí mucho más robusta de lo que está actualmente. ¿Ok? Luego de ahí pasamos a las otras estrategias que están en azul, que es promocionar y desarrollar los centros de cría del caballo criollo venezolano, desarrollar y organizar centros genéticos destacando virtudes y ventajas, porque a lo mejor en los centros genéticos en el llano no van a tener las mismas virtudes y ventajas de los centros genéticos que pueden haber en el páramo venezolano o los que pueden haber en la costa. Entonces, cada uno tiene un rol fundamental y específico. Y la tercera es preservar la identidad originaria y cultural alrededor del caballo. Entonces, esto nos va dando un orden de atención, primero las de rojo, después las de amarillo, después las de azul y por último las de verde, que digamos es donde vamos, donde es la ambición más alta que tenemos con nuestro caballo. Y ahí vemos cómo abrir el registro de propietarios, criadores y centros genéticos, promover y organizar actividades deportivas y culturales en las diferentes regiones, con el caballo criollo venezolano como protagonista, ¿ok? Y dar a conocer estándares raciales, impulsar la raza y fortalezas de este caballo. Entonces vemos que hay diferentes enfoques, o digamos, a lo mejor el primero un poco más tímido y este un poco más agresivo, porque estas son estrategias para apuntalar, para crecer, para desarrollar aún más el caballo criollo venezolano. ¿Okay? Entonces, teniendo este basamento de estrategias, este cúmulo de estrategias en el que desarrollamos, podemos pasar a la siguiente fase, que de allí podemos decir que vamos a entrar a un ciclo de mejora continua. Y me voy a tomar unos minutos para explicarles qué es ese ciclo de mejora continua. Muchas veces se conoce como el ciclo de Deming, porque fue el autor intelectual de este ciclo, o también el ciclo PHBA, en el cual se parte de planear, de hacer una planeación en el que definamos los objetivos organizacionales y la forma de cómo los vamos a alcanzar. Y también la definición de los métodos por los cuales vamos a alcanzar esos objetivos. Luego de allí, el siguiente paso después de planear es hacer, es la acción. Entonces ahí hablamos de socialización e implementación de acciones a seguir. ¿Qué tenemos que hacer? Ejecutar. Es donde tenemos que embraguetarnos la camisa, ponernos las botas y meternos al campo y ejecutar tareas. Luego de esa ejecución, el siguiente paso es la verificación. ¿Cómo estuvo esa ejecución? ¿Cómo estuvo esa socialización e implementación? Entonces ahí verificamos revisión y evaluación de los trabajos realizados, efectividad de las herramientas o los métodos utilizados
y la verificación de los resultados, porque todo esto sin resultados no tiene sencillamente validez. Luego de ahí viene actuar nuevamente. Es muy parecido al hacer, pero en este actuar lo que tenemos que estandarizar, corregir o mejorar las etapas, las anteriores que hemos visto, de forma de que alcance todos los objetivos. Señores, las estrategias muchas veces pierden vigencia o no tienen éxito porque no cumplen con este ciclo. Entonces, de este ciclo de planear, hacer, verificar, actuar, depende la mejora continua. Y lo estamos aplicando hoy al caballo criollo, pero son dos herramientas que les presento hoy, gerenciales, en el que le permiten conducir al éxito, llámese cual sea, el modelo, el negocio, el objetivo, el propósito o la meta que usted tenga en la vida. Entonces, de este ciclo de mejoras continuas, entonces nos definimos unos siguientes pasos muy específicos, muy prácticos, pero que de aquí se van a desencadenar una serie de acciones. Entonces aquí vamos a planificar dentro de la cátedra, estamos planificando reuniones mensuales que se ejecutarán los segundos sábados de cada mes, y esos sábados nos vamos a reunir por vía Zoom, vía Skype, de manera que podamos ejecutar y hacer monitoreo de todas estas acciones. El segundo bloque de trabajo va a ser en la consolidación de la Sociedad Venezolana de Criadores y Propietarios de Caballos Criollos, con el fortalecimiento de los registros genealógicos, y vamos a hacer la primera revisión el 11 de noviembre. Las personas interesadas, síganos por nuestras redes sociales, bien sea de Facebook, Instagram, Twitter, que vamos a estar pasando por allí las invitaciones, de manera que puedan acompañarse y unirse. Tenemos también un grupo de WhatsApp en el que las personas que estén interesadas nos dejan su mensaje, su número de teléfono, y con mucho gusto lo incorporamos, solo para discutir temas del caballo criollo venezolano. Y bueno, una reunión de análisis y desglose de las estrategias que vimos anteriormente, en el que aquí vamos a conformar comités de trabajo estratégicos. Estratégicos porque es para cada una de las estrategias. Cada quien tiene que poder empoderarse de una de las estrategias para, ¿sí?, llevarla a feliz término y a consecución. Entonces, esa vamos a hacer la revisión en la conformación de ese comité de trabajo tenemos previsto para el 31 de octubre. Y todo esto sencillamente va haciendo el ciclo de Deming de planear, planeación, acción, verificación, reacción, y luego volvemos otra vez a la planificación. Entonces, con esto quiero ir cerrando esta presentación, este aporte hacia el futuro del caballo criollo venezolano. Muy seguramente muchos de ustedes tienen ideas que les agradezco, nos dejen sus comentarios y sus planteamientos, que con mucho gusto vamos a escucharlo, vamos a estarlo analizando y contactándolos posteriormente. Muchas gracias, mi nombre es Julián Páez, ahí les comparto mi teléfono, mi correo electrónico y mis redes sociales para cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia, son bienvenidos. Nuevamente, gracias a cada uno de ustedes por permitirnos estar acompañándoles, por mostrar un poco las bondades y los planteamientos acerca de nuestro caballo criollo venezolano. Muchísimas gracias.